Pues muy buenas noches nuevamente, buenas tardes. Y tengo el gusto ahora de iniciar el simposio, la plática de clausura de este evento. Para ello contamos con como les decía yo, con un querido amigo latinoamericano, que es una gente muy brillante. El doctor Daniel Piñeiro es un cardiólogo argentino con una trayectoria muy importante. Él fue pues, mucho tiempo profesor de la Universidad de Buenos Aires, de donde es graduado, trabajando también como cardiólogo en el Hospital de Clínicas de dicha universidad. Y él ha sido siempre un cardiólogo preventivo, siempre ha estado en el campo de la prevención y ese es digamos, su gusto dentro de la cardiología. Ha ocupado puestos muy importantes, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, fue también presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y actualmente ocupa el puesto más importante dentro de la cardiología, que es presidente de la World Heart Federation. Debo decirle que él, durante todos los años de la sociedad, es el segundo latinoamericano que ocupa este puesto. Hacía mucho tiempo que no teníamos un latinoamericano en la World Heart Federation. La World Heart Federation es la continuación de la Sociedad Internacional de Cardiología. La Sociedad Internacional de Cardiología fue fundada en 1946 por el doctor Ignacio Chávez, precisamente cuando todavía estaba en el Hospital General de México, poco antes de que se fundara el Instituto Nacional de Cardiología. Para el año de 1978 se reunieron las dos grandes asociaciones de cardiología, que eran la Federación Internacional de Cardiología y la Sociedad Internacional de Cardiología, y se fusionaron para dar nacimiento a la World Heart Federation. Muy bienvenido, mi querido Daniel. Me estás escuchando y Sí, acá tengo estoy, junto a mí Luis. a un querido amigo de los Acá dos, estamos. que es Arturo No sé Guerra, si, que te no sé si manda un me ven, saludo muy cariñoso no sé si me ven, y si que me quiere escuchan. decirte algo además. Hola Daniel, Hola, seguramente estás Arturo, desvelado a estas horas. Si nos cómo te va? escuchas, porque nosotros no te escuchamos bien. ¿No me escuchan bien? No, si suben ya. Bueno, primero que nada, darte las gracias por reconocer a Fernanda y darle el premio de la prevención a nivel mundial con sus trabajos que ha hecho. Y segundo, que te mandamos representante de la ANCAM, la cual ya es miembro orgulloso de ustedes. Así que por eso quería saludarte, pero sobre todo me gustaría que les hicieras, antes de que empezaras tu plática, algún comentario de la verdad, para los mexicanos es un orgullo que por primera vez se lleve un premio de esa naturaleza, la cardiología mexicana. Te saludo y te dejo. Primero, no, ¿me estás escuchando, Arturo? ¿Ahora me escuchan mejor? No, ¿No? no. No muy bien. A ver, arreglen el sonido. ¿Prefieren que use auriculares? Sí. ¿Se escucha mal o se escucha bien? Ya. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, en primer lugar, un gran abrazo para el maestro Alcocer, para vos, para Enciso, que lo vi ahí, estuve escuchando la plática, que lo felicito y le agradezco, lo vi apurado, no hay apuro, total, acá es temprano, es la 1 de la mañana en Ginebra, así que, y vengo de la cena justamente de cierre del summit que estamos haciendo, y sí,
Es un gusto que estemos con el amigo Fajardo, que hayamos dado los premios, que para darte una idea de la significación de estos premios, uno de ellos se lo dimos a Eugene Bramwell. Así que creo que la cardiología de México puede estar muy contenta, pero no ha sido nada inmerecido, ha sido lo que ustedes merecen, porque trabajan seriamente, porque realmente son académicos de primera, pero además son grandes amigos, y yo lamento no poder acompañarlos personalmente, pero realmente tenía esta obligación previa, y bueno, como presidente de la World Heart no puedo dejar de estar acá porque estamos en plena tarea en esta semana y la semana próxima. Así que nuevamente muchísimas gracias, y le voy a hacer llegar a los colegas mexicanos el abrazo de ustedes, que bien merecido lo tienen. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Y esta pequeña pausa porque sabes que los mexicanos no somos tan formales, y entonces nos gusta mucho las muestras de amistad y de cariño, y sentir que todos somos prácticamente un mismo movimiento. Todas las distintas sociedades latinoamericanas que ahora han tenido un crecimiento verdaderamente muy impactante, que somos muy tomadas en cuenta ahora, pues en realidad todos somos muy amigos y muy hermanos, y esto es lo que quería yo transmitir con esta pequeña digresión al aspecto académico muy formal. Bueno, ahora sí, señores, tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro querido amigo, el doctor Piñeiro, quien nos hablará sobre cómo está la situación de la enfermedad cardiovascular y qué podemos hacer por ella. Muchas gracias nuevamente, Daniel. No, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de acompañarlos. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Les agradecería que me digan si se ve bien la pantalla en este momento. Perfecto, estás perfecto, te vemos perfecto. Lo voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. A ver, perdón, porque ahora se me mezcló todo acá. Bueno. Está un poco incompleta, si la puedes mover. ¿Qué es lo que está incompleto? Se descentró ahí está perfecto. ¿Estamos bien ahora? Sí, perfecto, ya estamos muy bien. Puedes empezar de nuevo. ¿Se escucha más o menos bien? Se escucha perfecto. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento y mi reconocimiento por poder participar de este primer foro internacional y cuarto foro nacional Greta del Grupo de Expertos de Hipertensión Arterial de México. A ver si esto funciona. Ahí está. En los próximos minutos voy a tomar el tema de la Federación Mundial del Corazón y nuestra visión de la salud cardiovascular para el año 2030. El objetivo fundamental de la Federación Mundial del Corazón es salud cardiovascular para todos. Y desde este punto de vista nos vamos a referir. Entonces yo voy a dividir la exposición en dos partes. Primero, plantearles un poco cómo es el problema de la salud cardiovascular a nivel mundial y a nivel nacional, y algunas potenciales soluciones. Vamos a comenzar con el problema. El problema es que entre el año 1990, que había 12 millones de muertes por año debido a enfermedad cardiovascular, hemos llegado en la estadística del año 2019 a más de 18 millones de muertes por causa cardiovascular. Acá pueden ver ustedes el incremento global en el número de pacientes que padecen enfermedad cardiovascular. No solamente es importante los muertos, sino también aquellos que sufren enfermedad, que son casi 400
millones de personas en el mundo. Y en esta diapositiva les quiero mostrar cómo ha sido la evolución de la enfermedad, de la mortalidad cardiovascular cada 100.000 habitantes en los países globalmente. Vean cómo se ha mantenido más o menos estable. En la región de América, en el cual ha habido primero un descenso y después una estabilización, y particularmente en México, en que si bien no llega a los promedios de la región, hay un incremento progresivo de la mortalidad cardiovascular. Fíjense que desde el año 1990 hasta aproximadamente el 2006, 2007, había una tendencia estable a la mortalidad cardiovascular en México. Lo que realmente es preocupante es que desde entonces ha habido un incremento de la mortalidad cardiovascular en ambos sexos, en particular en este caso en México. Y esto no es sorprendente, porque si ustedes se fijan en esta diapositiva, donde vemos los países de altos ingresos, de medianos ingresos y de bajos ingresos, se ve que en los de altos ingresos se verifica una caída de la mortalidad cardiovascular, no tan importante, pero también se verifica esto en los países de bajos ingresos, pero en los países como México, como Argentina, de medianos ingresos, ha habido un incremento de la mortalidad cardiovascular. Si vemos la prevalencia también global, regional y nacional a nivel de México, vemos un incremento progresivo y lo mismo se ve con la incidencia. Pero cuando uno habla de números, son números. Y uno tiene que recordar que cuando dice estos números, es la pérdida de una madre, es la pérdida de un amigo, de una compañera de trabajo, de un compañero de trabajo. Es decir, estos números fríos reflejan la pérdida de vidas humanas. Y debemos subrayar que el 80% de estas muertes son evitables, son prevenibles. Y también que la mayoría de estas muertes suceden en países de bajos y medianos ingresos y particularmente en población menor de 70 años, es decir, en plena etapa productiva de su vida. Y decía Bill Clinton que es la economía, estúpido, y en cierto modo tenía razón, porque fíjense ustedes la relación que hay de la expectativa de vida con los gastos que se hacen en salud. Esto es en forma global, pero quiero mostrarle cómo Estados Unidos incrementó desde el año 2000 hasta el 2020 de $4.000 por persona a $12.000 por persona. Este gasto ha logrado un leve incremento en la expectativa de vida y sería absolutamente imposible para países como los nuestros. Por otro lado, a la derecha, a la izquierda, tienen el ejemplo de Perú. Perú ha hecho un incremento muy leve de su gasto en salud. Sin embargo, ha logrado un incremento significativo en la sobrevida de los pacientes. Y por último, allí tienen la flecha que corresponde a México, que ha habido un incremento en el gasto en salud per cápita con un leve incremento de la expectativa de vida. ¿El mensaje cuál es? El mensaje que tenemos que buscar modelos que sean apropiados para nuestras economías y que logren una relación coste-efectivo favorable. Porque realmente pensar que podemos hacer la medicina de Estados Unidos, que por otro lado, como ven acá, es muy ineficiente, la verdad, eso es imposible. Tenemos que buscar modelos apropiados a nuestro contexto local, a nuestro contexto nacional. Pero también podemos decir, y esto no lo decía Clinton, pero se lo hago decir yo, no solo es la economía, estúpido, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una serie de factores que han modificado
la situación de la enfermedad cardiovascular. El envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad económica y entre mujeres y varones, que ha sido aumentado por la pandemia de COVID, y la adopción de tecnologías tanto para las compras, para el trabajo, para el estudio, para el ocio, etc. Hay un desplazamiento de los centros de gravedad demográfico, hay cambios en la estructura por edad de las poblaciones, cambio en el ciclo de la vida, el trabajo remoto a nivel global, el incremento de algunas clases medias en mercados emergentes, como por ejemplo en el sudeste asiático, la acumulación de riqueza en un mundo en el cual hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y una nueva situación, particularmente para algunos grupos como son las mujeres. Y quiero ahora llamarles la atención en que nosotros tenemos una carga genética, pero a esa carga genética, que es nuestro genoma, se le agrega el exposoma. El exposoma es la suma de factores externos a los que una persona está expuesta durante toda su vida. En realidad, las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, tienen algo que ver con nuestra carga genética, pero mucho más con nuestro exposoma. En esta diapositiva vemos cómo, a través del curso de la vida, el exposoma tiene mayor peso en la patología y en las causas de muerte de la población. De modo que tenemos que tener claro que la enfermedad cardiovascular isquémica, que es la que más carga tiene de mortalidad, es una enfermedad de por vida y que comienza en la juventud. Cuando uno ve a un paciente de 70 años con un infarto agudo de miocardio, en realidad está viendo una enfermedad que ha estado incubándose probablemente por 50 años. Y ahí nos preguntamos, ¿hacemos buena medicina tratando a ese paciente con infarto? Por supuesto que debemos tratarlo, pero en realidad lo que estamos tratando es nuestro fracaso en haber evitado que ese paciente llegue a la circunstancia de tener un infarto agudo. Y cuando vamos a los factores de riesgo, estos son los factores de riesgo que describe Roth en el año 1990, en el 2019, vemos que la hipertensión arterial sigue siendo el primer factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Y el segundo factor de riesgo metabólico es el aumento del colesterol. Fíjense que en todas las regiones del mundo, la hipertensión y el aumento del colesterol LDL son la primera o la segunda causa. En el caso particular, por ejemplo, de Latinoamérica, la primera sería el colesterol y la segunda sería la hipertensión. En América Central, la primera la hipertensión, la segunda el colesterol. Una u otra es la primera. Entonces, estos son los dos factores de riesgo metabólico fundamentales de la enfermedad cardiovascular. Pero es interesante también ver que cuando vemos, por ejemplo, pacientes con infarto, y aquellos que hacen intensivismo van a corroborar esto, obviamente un tercio de los pacientes con un infarto provienen del grupo de alto riesgo, pero otro tercio proviene del bajo riesgo y del riesgo moderado, y otro tercio proviene del riesgo intermedio. Esto señala que la prevención no puede ser centrada únicamente en los pacientes de alto riesgo, y que la prevención primordial, la prevención primaria a nivel global, es la que va a tener impacto desde el punto de vista poblacional. Pero veamos cómo controlamos los factores de riesgo. Esta es una diapositiva que seguramente ya han visto varias veces en este evento, en el cual se ve que el 82% de los hombres, el 77% de las mujeres con hipertensión arterial en el mundo no tienen controlada su tensión arterial. Si vamos al factor colesterol,
vemos que el 73% de los pacientes en el mundo no alcanzan el objetivo de colesterol LDL correspondiente a su nivel de riesgo. También esta diapositiva es muy conocida porque sabemos que cuando vamos a los países de menores ingresos, por ejemplo, el uso en prevención secundaria de drogas es realmente muy escaso. Fíjense que en los países de bajos ingresos, prácticamente el 80% de los pacientes, después de un evento coronario agudo, no reciben ninguna droga. De modo que el empleo de drogas para la prevención cardiovascular secundaria es deficitario, y podríamos decir es sumamente deficitario. Hemos planteado un poco el problema y yo quiero dedicar la mayor cantidad de tiempo a comentarles qué solución podemos tener. Y para eso quiero presentarles en primer lugar qué es la Federación Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón es una organización, como dicen los americanos, umbrella, es como un paraguas, que agrupa a sociedades de cardiología, a fundaciones de cardiología y a grupos de pacientes. 237 organizaciones, ayer aceptamos 2 más, así que serían 239, de más de 100 países. Y voy a compartir con ustedes un breve video de presentación formal de la Federación Mundial del Corazón. It's the first and the last. Ensuring prevention, treatment, and care for everyone. Scientific, medical, and civil society groups. Businesses and health advocates. And treatment as achieve cardiovascular. Everyone, join the world's. Bueno, esta pequeña presentación, y en vista del problema que enfrentamos a nivel global, citamos a Alberto Einstein que decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Porque si seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, vamos a obtener los mismos resultados. Este bajísimo control de los factores de riesgo de la enfermedad con mayor mortalidad en el mundo. De modo que vamos a hacer foco en las soluciones. Para eso, me parece importante que tenemos que tener claro que no es tener solo ideas, es tener ideas que se transformen en acciones, es decir, que sean accionables, implementables para tener impacto. Y tenemos que tener la sensación de urgencia, como hemos tenido en la pandemia de COVID, porque se están muriendo 18 millones de personas y ahora un poquito más, ya estamos en 20 millones. Entonces, el año pasado lanzamos esta visión de la World Heart Federation sobre la salud cardiovascular para el año 2030. Que el 2030, les digo, está acá a la vuelta de la esquina. Y esta visión se basa en 4 pilares. La equidad en la salud cardiovascular, la implementación oportuna del conocimiento, la innovación y tecnologías para la salud cardiovascular y colocar a las enfermedades cardiovasculares en el centro de las políticas sanitarias y climáticas. De modo que ahora voy a revisar rápidamente con ustedes cada uno de estos puntos. Empecemos con la equidad. La World Heart Federation
se opone a todo tipo de discriminación, sea de sexo, de género, de edad, de raza, de etnia, lo que ustedes quieran. No podemos discriminar. Todo individuo en el mundo tiene derecho, porque es un derecho humano, a tener una vida saludable. Sostenemos el acceso a la salud con igualdad de oportunidades de las personas para obtener la atención adecuada para mantener y mejorar su salud. Un acceso con asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, acomodación y adaptabilidad. No debemos confundir igualdad con equidad. Sostenemos la necesidad de que todos tengamos esa salud primordial. En cuanto a la implementación oportuna del conocimiento, basamos nuestro interés en transformar las evidencias en la práctica clínica. Y ustedes saben que esta transición lleva muchos años. Se calcula que desde que aparece una evidencia hasta que se impone en la práctica clínica pasan 17 años. De modo que tenemos que evitar los silos, las divisiones de los descubrimientos fundamentales, de los ensayos en fase 1, 2, 3, 4 y fundamentalmente la diseminación e implementación del conocimiento. También tenemos que olvidarnos de la separación entre la atención primaria y las especialidades. Todos debemos servir a nuestros pacientes, pero claramente en salud pública la atención primaria es fundamental. La medicina individual y el cuidado clínico no debe estar separado de la medicina poblacional y de la salud pública. La medicina empírica, la medicina basada en la evidencia, la medicina molecular, la translacional y la medicina de precisión, todas tienen que concurrir para tener una mejor medicina poblacional. Y por último, debemos unir a las organizaciones supragubernamentales, a las sociedades y fundaciones médicas, a las organizaciones de pacientes, la academia y las escuelas de medicina, el sector privado, la sociedad civil y la industria para lograr tomas de decisión óptimas. La pandemia nos demostró que las enfermedades comunicables no están separadas de las enfermedades no transmisibles. De modo que la enfermedad comunicable, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar y las cardiovasculares, que son las denominadas no transmisibles, deben ser consideradas en forma holística. La fórmula para una implementación activa parte de una práctica efectiva, una implementación efectiva en un contexto propicio para lograr resultados socialmente significativos. Debemos estudiar cómo vencer las barreras a nivel del paciente, a nivel médico y a nivel del sistema de salud. Por eso proponemos el tamizaje y estratificación del riesgo, la indicación precoz del tratamiento farmacológico y no farmacológico y todas las medidas que aumenten la adherencia a lo largo de la vida. Son factibles los enfoques individuales, pero es también necesario el enfoque poblacional. Ver las entidades nosológicas, pero también ver cómo se asocian varias entidades nosológicas y, por último, el tratamiento del riesgo. Defendemos la cobertura universal de la salud con sus 4 pilares: la ciencia, el factor interpersonal, los factores sociológicos y políticos. Con respecto al acceso a la salud y la cobertura universal de la salud, decimos que estas requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial
para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. El acceso universal y la cobertura universal implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, y así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no exponga a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso hemos desarrollado también este documento sobre la necesidad de aumentar la inversión en la salud circulatoria. Y quiero subrayar que esto no es un documento exclusivo de la Federación Mundial del Corazón, sino que es un papel de posición de la Coalición Global de la Salud Cardiovascular, que agrupa también a aquellos que se ocupan de accidentes cerebrovascular, diabetes, hipertensión, etc. Con respecto al tercer punto, innovación y tecnologías para la salud cardiovascular, creemos que la innovación es fundamental. Y en esta diapositiva tomada del Roadmap de Medicina Digital de la Federación Mundial del Corazón, podemos ver el ambiente en que trabaja una persona, un trabajador de la salud, un médico, un enfermero. Ya hoy disponemos de dispositivos que permiten automáticamente la toma de presión y más aún la autotoma de presión. Podemos saber la saturación, usamos tabletas permanentemente y el gran elemento es el teléfono móvil o celular con la posibilidad de múltiples aplicaciones. Un ejemplo es la miniaturización de la ecocardiografía, que de ser un estudio complementario ha pasado a ser una extensión del examen físico y que podemos tenerla simplemente en un teléfono celular. De modo tal que el futuro de los cuidados de la salud son la accesibilidad, la afordabilidad y la calidad de los servicios con el autocontrol, las historias clínicas electrónicas, la educación y capacitación de los pacientes, la telemedicina, los diagnósticos point of care, es decir, al lado de la cama del paciente, y disponer de dispositivos que sean accesibles, afordables desde el punto de vista económico. La salud digital implica no solamente salud digital, sino también innovaciones y el ecosistema digital. Y no quiero abrumarlos con estas diapositivas, pero solamente mostrarle la amplitud que tiene el campo de la salud digital, el campo de la innovación y el campo del ecosistema digital. No podemos seguir haciendo medicina como en el siglo XIX. Disponemos de una serie de herramientas que no van a sustituir al médico, pero que van a colaborar para que podamos hacer una mejor medicina. Por eso la Federación Mundial del Corazón ha desarrollado, como lo decía yo, el Roadmap de Salud Digital en Cardiología, que está disponible para todos ustedes en la página web. Lo que se intenta en este roadmap es ver las barreras para la salud digital y cómo solucionarlos. La salud digital va a empoderar a los pacientes, va a mejorar la atención de los pacientes y probablemente reduzca los costos. De modo tal que se analiza, y no voy a pasar revista a esto, se analizan cuáles son las barreras a nivel del sistema de salud, de la fuerza de trabajo, de los pacientes y barreras tecnológicas, y se ofrece una serie de soluciones a estas barreras. Debemos ir a una medicina más simple y más efectiva, que sea accesible, aceptable, asequible, costo efectivo,
disponible, eficaz, eficiente, escalable, segura y de calidad. Y en cuanto a poner las políticas de salud, la enfermedad cardiovascular en el centro de las políticas sanitarias y climáticas, tenemos la convicción de que la salud debe estar en todas las políticas. El principal ministro de salud es el ministro de Economía, pero también el ministro de Agricultura, también ir a ciudades más saludables, etc. Debemos considerar un asesino invisible, que es la polución ambiental. La polución ambiental se calcula hoy que es la causa de 25% de la mortalidad cardíaca y de 24% de los accidentes cerebrovasculares. Y afecta particularmente a los niños, a las mujeres y a aquellos trabajadores que trabajan en lugares abiertos. Por eso también desarrollamos este documento sobre polución ambiental y tenemos un grupo de expertos trabajando en este tema. De modo tal que hemos pasado rápidamente una revista al problema de la salud cardiovascular y a nuestra visión de cuáles son los pilares para solucionar este problema. Que decíamos es la equidad, es la implementación, la innovación y la tecnología y las políticas de salud y climáticas. Hacemos un llamado a la acción, a desarrollar un enfoque inclusivo de toda la sociedad y de todo el gobierno y los gobiernos para la salud cardiovascular. Volvamos a esta diapositiva que mostraba los 18.562.000 personas que murieron por salud cardiovascular. La prevención y el tratamiento lograrían transformar esta cifra en menos de 4 millones, con una disminución del 80% de esta mortalidad, es decir, salvaríamos más de 14 millones de vidas por año. Y volviendo a lo que decíamos antes, estos números fríos implican recuperar a aquellas personas que hubiesen fallecido si no hubiésemos aplicado políticas de prevención cardiovascular como está indicado. Por eso nuestra campaña para el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre de todos los años, es Use su corazón para todo. Y en este momento quiero hacerles un anuncio, que es la primera vez que lo hago, es que este año celebraremos el Día Mundial del Corazón en una ciudad americana, en la ciudad de Quito, en la hermosa República del Ecuador. De modo que los convoco para las actividades de ese día locales, pero aquellos que tengan ganas de viajar, vénganse por Quito porque vamos a hacer una gran celebración sobre el Día Mundial del Corazón. Finalmente, debemos convocar a las organizaciones gubernamentales, a las sociedades, fundaciones médicas, escuelas de medicina, al sector privado, a los pacientes, a la sociedad civil y particularmente a los decisores políticos. Hay lugar para todos y todos somos necesarios en esta situación de la enfermedad cardiovascular como un problema a nivel global. Tenemos que incrementar nuestra creatividad, nuestra comunicación, nuestra cooperación y el pensamiento crítico. Al final del día es darle lo que funciona a todos los que lo necesitan. Y voy a terminar con una frase que elaboramos con mi amigo Edward Fry, presidente en ese momento del American College of Cardiology, en un editorial que publicamos en el mes de marzo con motivo del Congreso Mundial de Cardiología y el meeting del ACC en la ciudad de Nueva Orleans, que dice: abordar y reducir la carga global de enfermedad cardiovascular requiere una solución global que reúna a las mejores mentes, la mejor investigación, la mejor educación y la mejor defensa a través de asociaciones colaborativas y creativas. Estamos orgullosos y comprometidos
con trabajar juntos, reconociendo que somos un mundo con un solo corazón. Yo estoy seguro que hoy en la querida República de México, las mejores mentes, la mejor investigación, la mejor educación y la mejor defensa se han convocado para colaborar y crear soluciones a este problema. De modo que mejor que predecir el futuro es crearlo. Y yo creo que nos convocamos a esta tarea, tanto a nivel global como a nivel local. Con esto quiero darles las gracias, mandarles un fuerte abrazo desde Ginebra, sede de la World Heart Federation, pero piense que la Federación Mundial del Corazón está donde están sus miembros. Y entre sus miembros están ustedes, que son mis queridos colegas, amigos de México. Así que les mando un fuerte abrazo y espero poder dárselos personalmente muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta excelentísima plática. Te vamos a mandar a dormir porque es muy tarde. Tenemos la costumbre de que si la plática es una plática magistral, no hacemos preguntas, pero solo deseo hacer bien claro, dejar bien claro algo que lo sabes tú y lo sabe todo el mundo de la comunidad. Las sociedades mexicanas de la salud y especialmente las cardiológicas y paracardiológicas no somos sociedades pasivas, somos sociedades con una actividad muy importante, no solo desde el punto de vista de la formación, no solo desde el punto de vista de la creación de nuevo conocimiento, sino también tratamos de tener un impacto muy grande en la comunidad e influir en algo que todos sabemos que es muy difícil, que es influir en los tomadores de decisiones en salud. Esa es nuestra visión y simplemente pues termino y te dejo dormir con nuestro lema de Greta, que es más acción y menos hipertensión. Muy bien. Más bien, amiguito. Bueno, muchísimas gracias. Nada más que para que lo tengan en cuenta, son las 2:20 de la mañana acá en Ginebra. Mañana tengo que salir de acá del hotel a las 8 de la mañana. Así que nada más que para decirles cuánto los quiero y cuánto lamento no poder haber estado con ustedes personalmente. Pero realmente ha sido un placer quedarme despierto para asociarme a esta actividad y con seguridad como tú llamas, las sociedades mexicanas son un baluarte y no cabe menos que recordar que tanto la Sociedad Interamericana como la Federación Mundial del Corazón de algún modo nacieron ahí en México, cuna de una cardiología de excelencia. Así que muchísimas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo.